2024 ya está aquí, así que toca hacer un análisis para ver cuáles son los mejores fondos indexados en los que podemos poner nuestro dinero a trabajar. Evidentemente, lo primero es empezar diciendo que cualquier inversión vista a 12 meses tiene su riesgo y que si yo te la cuento aquí no es tanto porque crea que en 2024 puede ir bien, que también lo creo, sino que pienso que a largo plazo es una muy buena opción. 2024 va a caracterizarse por una bajada generalizada en todo el mundo de los tipos de interés. El mercado ya predice bajadas desde el 5,3 hasta el 4% en los tipos de interés en Estados Unidos, que es el gran referente en el sistema financiero. Y es que si durante este año y finales del año pasado vivimos la subida de tipos más agresiva de la historia, parece que estas medidas drásticas han tenido efecto y la inflación en Estados Unidos, que acaba de ser publicada, si quitamos la subida del precio de la vivienda, que no es algo que no sea importante, ya estaría por debajo del 2%. Recordemos que el 2% es el objetivo de los bancos centrales en cuanto a la inflación que uno podría permitir o tolerar. Teniendo todo esto en cuenta y la situación actual de las bolsas y la cotización de las distintas empresas a lo largo de todo el mundo, vamos a ver cuáles serían los mejores fondos indexados según tendencias del mercado y también a largo plazo. Y finalmente, después de ver los tipos de fondos indexados que te voy a comentar, te voy a desvelar exactamente en qué estoy invirtiendo yo. En primer lugar, un fondo indexado que no podemos dejar de analizar para 2024 es el de los países emergentes. Este fondo indexado invierte en países como China, donde se iría un 29% de tu dinero si decides invertir en este fondo, India con un 20%, Taiwán, que ya sabemos que es una potencia a la hora de manufacturar productos de alta tecnología como son los semiconductores, Brasil, que es un país de Latinoamérica con gran crecimiento, o potencias de Middle East como Arabia Saudí. También invierte en países como México, que ya hemos visto que está teniendo un desempeño de su economía muy fuerte e incluso su divisa es de las pocas que se han apreciado contra el dólar en los últimos años. Y si bien el S&P 500 y las empresas americanas han sido los grandes vencedores de la última década con revalorizaciones mucho más altas que las de los mercados emergentes o las de Europa, estamos cerca de ver una potencial reversión a la media en cuanto a la cotización de mercados emergentes contra el S&P 500. Y es que quiero que mires este gráfico de aquí. Aquí vemos cómo evoluciona el underperformance del S&P 500 respecto a países emergentes. O dicho en palabras sencillas, vemos cuándo suele ir mejor invertir en la bolsa americana y cuándo suele ir mejor invertir en mercados emergentes. En las barritas verdes ves representado cuándo invertir en mercados emergentes es mejor y en la barrita roja cuándo invertir en el mercado americano es mejor. Como ves, llevamos ya una década en que ha sido sobradamente más rentable el mercado americano, pero como ves en esta otra tabla de aquí, esto es normal y es cíclico. Siempre pasa que uno u otro va mejor. Esto tiene normalmente que ver con los tipos de interés, con la fortaleza del dólar y con qué lugar del mundo está siendo más beneficiado por el ciclo económico actual. Teniendo en cuenta todo esto y viendo esta tabla donde vemos por décadas el desempeño de emerging markets y el desempeño del S&P 500, vemos que no ha sido siempre en la historia que el S&P 500 ha ido mejor. Por esto es importantísimo mirar a emerging markets para estos próximos años. Pero si viendo el desempeño histórico y viendo cómo los cambios de ciclos afectan a la cotización de América contra emerging markets no te fuese suficiente, déjame enseñarte este estudio de Vanguard que publicaron en junio de 2023, donde hacían una predicción para los próximos 10 años de en qué mercados iba a ser más rentable invertir. En este estudio, los expertos de Vanguard nos dijeron que lo más rentable de cara a la próxima década era invertir en empresas no americanas y especialmente en las de mercados emergentes, donde podríamos esperar obtener hasta un 8,2% de rentabilidad media anual compuesta para la próxima década, que poniéndolo en comparativa con la de las acciones americanas, nos decían que en Estados Unidos solo conseguiríamos obtener un 5,7 anual compuesto. Es decir, estamos hablando de hasta 3 puntos medios anuales más de rentabilidad. Las tres opciones principales para invertir en este fondo las encontraríamos en MyInvestor, a través de la gestora eShares, de la gestora Fidelity y de la gestora Vanguard. Curiosamente, aunque Vanguard tiene un poquito más de comisión en este fondo que eShares o que Fidelity, vemos que la rentabilidad media anual compuesta de los últimos 5 años es un pelín superior en Vanguard que en el resto de gestoras. Esto es simplemente porque Vanguard parece que ha sabido replicar mejor el índice que el resto de gestoras. Por lo tanto, en este caso, la opción más recomendable es hacerlo a través de la de Vanguard. Tienes abajo el enlace, el código ISIN y el código directo para que puedas entrar a este fondo indexado. El rendimiento histórico
histórico de los mercados emergentes ha sido de un 9,93% de rentabilidad media. Esto está muy por encima de la rentabilidad de los 5 últimos años, que estaba en un 3,7 medio. Por eso y por todo lo que hemos visto anteriormente, puede ser muy buen momento para posicionarse en mercados emergentes y cubrir un poquito el riesgo del S&P 500. El segundo fondo indexado que te presento en este vídeo también tiene que ver con la tendencia actual del mercado, y es un fondo indexado que invierte en empresas de pequeña capitalización, también conocidas como Small Caps. Las Small Caps son empresas que su valor total en bolsa va de 250 millones a 2.000 millones. Esto igual, una empresa de 2.000 millones a ti te suena grande, tú que puedes ser un autónomo como yo, pero 2.000 millones en el mundo de la bolsa, de los grandes índices o del S&P 500 no es absolutamente nada. De hecho, no hay Small Caps en el S&P 500. Lo curioso de estos últimos años es que el S&P 500 ha subido tanto, empujado principalmente por las grandes empresas que todos conocemos, como son Netflix, Nvidia, Tesla, Amazon, Google o Microsoft. No obstante, si miras el retorno de empresas de menor capitalización, no ha sido tan espectacular el crecimiento en bolsa de estas empresas. Tanto es así que desde 1998 el índice Russell 2000, que recoge la cotización de las 2.000 principales Small Caps de Estados Unidos, no iba tan por debajo y no estaba tan barato en comparación con el S&P 500. Si miras esta otra gráfica de aquí, ves que de media están un 30% más baratas las Small Caps que las Big Caps de Estados Unidos. Por tanto, si eres de aquellos que creen las tendencias del mercado y en la reversión a la media, que suele ocurrir casi siempre si les das el tiempo suficiente para que esto se produzca, quizá no es mal momento también para posicionarse en las Small Caps, teniendo en cuenta que según la tabla anterior de Charlie Biello, vemos que cuando se dan estos outperformance tan grandes del S&P 500 respecto al Russell, luego tiende a darse la vuelta y las Small Caps suelen ir mejor que las grandes empresas. Ahora bien, también te quiero avisar de que normalmente cuanto más pequeña es una empresa, más volatilidad tiene en bolsa. Esto quiere decir que el precio de su acción más fluctúa. Por tanto, en principio es algo más arriesgado invertir en las Small Caps que en las Big Caps. Esto es importante que lo entiendas. El índice de Small Caps que ofrece Vanguard desde MyInvestor ha ofrecido más o menos un 8,6% de rentabilidad anual compuesta del 2000. Puedes invertir en él con el código ISIN que te encontrarás en la descripción, y este fondo indexado es como todos los que conoces, solo que pone el filtro de Small Caps en empresas del mundo desarrollado. Personalmente no invertiría en Small Caps más de un 10 o máximo 20% de la cartera, y al final del vídeo te revelaré si yo voy a invertir en ellas o no. El tercer fondo indexado que vamos a ver, y que sin duda es por el que más me preguntáis en los comentarios, es el Nasdaq 100. Y es que después de un 2022 donde el Nasdaq corrigió un 33%, este año ha ofrecido nada más y nada menos a los inversores que un 53% de rentabilidad. Pero antes de decirte qué espero del Nasdaq a futuro, déjame recordarte que tienes en el comentario fijado un ebook gratuito donde te cuento los 4 principales activos estrella para 2024, más un regalo que te doy, que es mi plantilla de presupuesto personal y de cálculo de patrimonio. Vete ya y descárgatelo. Como te decía, este 2023 ha sido un gran año para los inversores en tecnología, y es que este 53% de rendimiento positivo del Nasdaq le ha devuelto a sus máximos históricos. Esto es curioso porque fijaos que el año pasado perdió un 33% y ha necesitado subir un 50% para recuperar máximos históricos. Esto es importante también para que entendáis cómo funciona el tema del interés, que si tú tienes una pérdida del 30%, necesitas más de un 50% para recuperar lo que tenías antes. Y es que si analizamos el rendimiento de este año de empresas como Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft o Tesla, ha sido espectacular. La media de crecimiento de las magníficas 7, como las han denominado, ha sido de una subida del 70% en lo que va de año, llevando a que tanto el Nasdaq tuviese tan buenos retornos como también el S&P 500. Ahora bien, mucho ojito con volverse locos y apostar solo a futuro a las empresas de growth, de alto crecimiento o de tecnología, como algunas de las que forman parte del Nasdaq, porque volviendo al informe de Vanguard de predicciones para la próxima década, vemos cómo a las acciones growth de Estados Unidos promediaban su predicción un crecimiento de solo el 2,8% anual compuesto. Ahora bien, sería aquí interesante puntualizar que algunas de las empresas de tecnología que forman parte del Nasdaq ya no se sabe muy bien si son growth, si son value o qué son. Prueba de ello es Apple. Apple lleva creciendo a una barbaridad de interés anual compuesto y forma parte de los holdings de Berkshire Hathaway, que está controlada por Warren Buffett,
y supone más de un 50% del peso de la cartera de acciones cotizadas que tiene Berkshire Hathaway. Hay quien podría argumentar que Warren Buffett, experto en acciones value, considera a Apple más value que growth. Dejando todo esto de lado, si tú personalmente crees que el mundo va a seguir viéndose beneficiado de un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, que la sociedad va a ser aún cada vez más digital, pues evidentemente a largo plazo sigue siendo una muy buena apuesta el Nasdaq 100. Ahora bien, a la hora de invertir en tecnología hay que tener muchísimo, pero que muchísimo cuidado, porque hay mucho fondo de inversión por ahí gestionado por gestores que básicamente lo que hacen es comprar las principales empresas del Nasdaq y conseguir peores rendimientos de media que el índice, porque muéstrame a mí a ver qué gestores han obtenido un 53% este año como ha obtenido el Nasdaq, y en cambio te están aplicando mucho más comisiones y te comes muchísima más volatilidad. Entonces lo que te quiero decir es que tienes que tener mucho cuidado porque no hay demasiadas opciones para replicar el Nasdaq, pero las que hay son las necesarias y son las que uno tiene que aplicar. Vamos a verlas. Si uno se pone a buscar fondos indexados, he de decirte que en España no hay ninguno que me guste. Por eso, en esta ocasión, para el Nasdaq 100, te voy a recomendar no un fondo indexado, sino un ETF. El ETF de iShares que invierte en el Nasdaq 100. Lo tienes aquí en pantalla. La opción más fácil para invertir es hacerlo a través de Trade Republic. Te dejo también en la descripción el enlace, el código ISIN y el nombre concreto del ETF. Si analizamos la rentabilidad histórica del Nasdaq, la puedes ver aquí en esta tabla en pantalla. En los últimos 20 años ha ofrecido un rendimiento anual compuesto medio del 13,57, en los últimos 10 años del 17,31 y en los últimos 5 años la barbaridad de 18,45% de crecimiento anual compuesto. Ahora bien, no quiero decirte que esta es la solución mágica para multiplicar el dinero sin riesgo, porque evidentemente ninguna inversión es perfecta y esta tampoco lo es. Si miramos aquí esta tabla de la rentabilidad o el rendimiento del Nasdaq por años, vemos como a principios de la década de los 2000 lo pasó francamente mal y tuvo 3 años seguidos en los que perdió un porcentaje enorme de su valor. Sí que es cierto que ahora estamos muy alejados de una situación a la que se vivió aquella en la crisis de .com, pero esto siempre nos deja claro la importancia de diversificar y de no apostar solo por un sector con todo nuestro dinero. Y por último, mi fondo indexado favorito y en el que tengo la inmensa mayoría de mi patrimonio es el MSCI World. Este fondo invierte en las principales empresas por capitalización de todo el mundo desarrollado. Invirtiendo en él, inviertes en Estados Unidos en un 60-65%, inviertes en los principales países de Europa, en Japón, en definitiva, en la mayoría de empresas multinacionales que conoces y a las que le das todos los meses tu dinero de una forma u otra. La rentabilidad en los últimos 5 años de este fondo de inversión ha sido de un 13,3% de interés anual compuesto, suficiente para haber multiplicado por 2 tu dinero en los últimos 5 años. La media histórica ajustada a la inflación de este fondo va a estar en torno al 8%. Esto quiere decir que si tú eres capaz todos los meses de aportar 500 euritos a un fondo como este, algo tan sencillo como entrar a tu broker y comprar participaciones mes a mes por valor de 500 euros en este fondo, tu dinero después de 30 años se convertiría en 750.000 euros, ojo, de los cuales tú solo hubieras aportado 180.000. Es decir, tendrías casi 600.000 euros en beneficios de tus inversiones. En MyInvestor, de nuevo, tenemos 3 opciones para invertir en este fondo indexado. De nuevo, volvemos a las 3 principales gestoras: iShares, Fidelity y Vanguard. En este caso, analizando los costes y la rentabilidad media de los últimos 5 años, vemos que el que mejor ha sabido replicar el índice por la rentabilidad que ha obtenido ha sido la opción de Fidelity, que tiene menos comisiones y la rentabilidad anual del periodo de los últimos 5 años es la más alta de las 3 gestoras. Personalmente, para 2024 voy con una apuesta que es en línea a lo que vengo haciendo anteriormente: un 85% en MSCI World y un 15% en emergentes. Este año creo que más que nunca es importante seguir apostando por los países emergentes, aunque en la última década no nos hayan dado toda la rentabilidad que queríamos. Y es que ya hemos visto cómo funcionan los ciclos entre el Emerging Markets y el S&P 500 y parece que podemos estar muy cerca, según el análisis de las gráficas y según la predicción de Vanguard, de que se dé la vuelta y que sean los países emergentes esta vez los que más retorno nos dejen. Mi lógica a la hora de invertir es tener al menos un 80% de la cartera en una estructura sencilla de fondos indexados como la que te acabo de dar.
Ahora bien, no me parece mal completar la cartera con un 20, 25, 10% más especulativo. Para ese porcentaje más especulativo podrías usar el Nasdaq, podrías usar las small caps o como yo podrías completarlo por ejemplo con la opción de Bitcoin. Cada uno debe de elegir. Yo en este caso prefiero simplemente quedarme con mi 85% y 15% de desarrollados y emergentes que completaría este 80% de mi cartera y darle el 20% a Bitcoin como apuesta especulativa por este activo tan tecnológico y que creo que puede ser el oro digital y que creo que es una suerte que vivamos para ver su nacimiento y su desarrollo. Si tienes dudas sobre cómo funcionan al detalle los fondos indexados, te dejo con este curso de más de 1 hora donde te cuento todo lo que tienes que saber para aprender a invertir en ellos y crear una cartera de inversión sencilla, sin comisiones, pero rentable a largo plazo. Déjame en los comentarios tus dudas, sugerencias y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quien necesite disponer de esta información. Hasta pronto.